Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Diana Garzón y les voy a hablar de cultura desde el marco antropológico. Entonces, definamos cultura como un todo integrado de las costumbres, creencias y formas de vida que caracterizan una sociedad. Entonces, hay dos grupos de antropólogos que se definen por el sentido o el concepto que le dan a la cultura. Ellos son los materialistas y los mentalistas. Entonces, los materialistas dicen que la cultura se deriva de un comportamiento observado y de los objetos materiales que facilitan la adaptación del hombre a su entorno. A esta definición, a quien pertenece Taylor, él indica que la cultura es un todo completo, incluyendo el conocimiento, las ciencias, el arte, la moral, las costumbres, el derecho, entre otros, es decir, que son hábitos adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad y que se van transmitiendo de generación en generación. Y tenemos el grupo de los mentalistas, a quien pertenece el autor Crowell. Ellos consideran la cultura como una abstracción, una serie de normas y reglas dadas por el comportamiento. Indican que la cultura se presenta como una teoría que nos ayuda a comprender una serie de hechos ordenados que dan sentido con relación a un grupo determinado de individuos. Ahora pasemos a hablar de cultura como un concepto central para la antropología. Entonces, la cultura es la que nos diferencia de otras especies animales y surge ante la necesidad de adoptar un término que describiera las diferentes pautas de comportamiento que tiene el ser humano, ya que los seres humanos somos los únicos capaces de crear cultura. También tenemos que la cultura se ha ido transformando generacionalmente, creando la necesidad del conocimiento completo del hombre. Esta inicia desde el enfoque antropológico funcionalista, donde se basa la definición de la cultura en la necesidad, las costumbres, la conducta estandarizada y la estructura organizacional en función del mismo. Tenemos también el enfoque antropológico estructuralista, donde nos define la cultura por un sistema de signos producidos por la actividad simbólica de la conducta humana. También tenemos el enfoque antropológico materialista. Este centra la atención en cuestiones culturales, específicamente en relación con el resto de la estructuración social, y tenemos también el enfoque de la sociología de la cultura, en las que se crean claves para dominar la cultura, a través de la educación o centrados en la educación. Es preciso definir o hablar de cultura y sociedad. Estos son dos términos que no se deben confundir, pues se puede hablar que un individuo pertenece a una sociedad, pero no pertenece a una cultura. Entonces, consideramos la sociedad como un conjunto de individuos que están unidos por una serie de principios comunes o una serie de relaciones interpersonales. Entonces, la sociedad es algo tangible, no abstracta, mientras que, como hemos visto, la cultura sí se puede tomar de una forma abstracta. Y la cultura, como hemos mencionado, es un modo de vida de un pueblo o de una sociedad, es el agregado de individuos que siguen un mismo modo de vida. Es preciso hablar de enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo. Entonces tenemos la enculturación como el aprendizaje consciente e inconsciente en que tienen las generaciones jóvenes, en las que adquieren conocimientos sociales de los modos de comportamiento de las generaciones mayores, para mejorar la adaptación del individuo a su vida social. Esta se presenta mayormente en la época de la infancia, pero no finaliza allí, pues es un proceso continuo y finaliza hasta la muerte. Este proceso es por medio de este proceso que las culturas mantienen su continuidad. El relativismo cultural son pautas positivas y negativas que no son aceptadas dentro de su propio asiento cultural, pero que los hace diferentes a cualquier otra y no se puede extrapolarizar.
a otras culturas. Un ejemplo de esto es la poligamia, que en algunas culturas es aceptada, se ve como algo muy normal, pero en otras no y es algo que escandaliza. El etnocentrismo es preferir el modo de vida propio al de los demás, en tanto que es la costumbre de una forma crítica, poco crítica del comportamiento de los demás según el conjunto de normas de mi propia cultura. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.